Lo que vamos a contar a continuación ocurrió en uno de los lugares más pintorescos de Perú. Se trata de un lugar que está a unos 100 kilómetros de Cusco, un atractivo turístico que estuvo rodeado de hielo hasta hace no muchos años. Un lugar que desde el 2006 recibe a cientos de visitantes al día y se convirtió junto con el Machu Picchu en uno de los emblemas más visitados del país. Un lugar que en el último año fue titular de periódicos y portales de noticias, pero no por la magnificencia de sus paisajes, sino por un suceso aberrante que lo tuvo de escenario. El cuerpo sin vida de una joven de 19 años fue encontrado en la montaña de los 7 colores el 7 de noviembre del 2020. ¿Cómo llegó esta chica a ese terrible final? Eso es algo que se va a tratar de descubrir en un juicio que se va a llevar a cabo en breve. Mientras tanto, un youtuber y su productor están en prisión preventiva. La acusación de la fiscalía es por el delito de secuestro, violación y feminicidio. Las declaraciones son contradictorias. Una familia destrozada enfrenta no solo la pérdida de una de sus integrantes, sino que se vuelve otra víctima de la desidia de las autoridades. ¿Qué pasó con Yadira Angulo Taipe? Hoy vamos a analizar todo lo que se sabe hasta el momento de este caso que tiene a todo un pueblo reclamando justicia. Tres jóvenes llegaron esa tarde a la comisaría. Con pesar y seriedad pidieron hablar con alguien a cargo. Querían denunciar una desaparición. Antes que nada se presentaron. El primero de ellos era conductor de taxis. Se trataba de Darcy Ticona Flores, de 27 años. Según explicó, estaba ahí porque los otros dos lo habían contratado de chofer. Los otros dos en cuestión eran Erwin Raúl Montesinos Cana, de 27 años, y José Luis Fernández Berrio, de 31 años. Ambos mantenían un canal de YouTube sobre costumbres y lugares típicos cusqueños. A su vez, solían vender sus producciones como videos promocionales para agencias de turismo. Era un documental para YouTube que mostraba uno de los mayores atractivos turísticos del país, bajo la conducción de 2 youtubers que visitaban la montaña 7 colores de Cusco, acompañados por una estudiante de turismo. Estaban en la zona porque habían decidido hacer un informe en la famosa montaña de los 7 colores. Pero lo que prometía ser una travesía llena de buenas experiencias se había convertido con el pasar de las horas en una pesadilla. Denunciaron la desaparición de una chica que a último momento se había sumado al equipo. Y obviamente las preguntas cayeron sobre ellos de inmediato. ¿Quién era esta chica? ¿Cómo era eso de que se había sumado al viaje a último momento? Por sobre todo, ¿cómo había desaparecido? Las respuestas fueron dubitativas, quizás por los nervios naturales de una situación de shock, pero quizás también porque los jóvenes no estaban contando toda la verdad. Ante este vacío de los argumentos y la actitud sospechosa, la policía decidió detener a los 3 implicados y sin perder tiempo notificaron los hechos a la División de Investigación Criminal de Cusco y el fiscal provincial. Yadira Angulo Taipe provenía de una familia humilde, era la mayor de 3 hermanos y a su corta edad había asumido el rol de sostén de su hogar. La pandemia había congelado muchas oportunidades laborales y la habitual crisis económica se había recrudecido, obligando a los padres de Yadira a hacer trabajos en zonas cada vez más lejanas, por lo que la joven se había convertido en una especie de niñera, madre, ama de casa y encargada de todo. A pesar de que el tiempo que todas esas actividades le demandaba, se hacía unas horas extras para sostener una activa vida social y estudiar turismo, actividad por demás rentable en un sitio que recibe a miles de extranjeros al mes con ganas de recorrer y saber más sobre la historia local. ¿Ahí? ¿Acá? ¿Necesito? ¿Dónde está Yadira? ¡Sigue, sigue! ¡Más, más! ¡Ya! ¡Justo! ¡Mira qué capa! Toda la familia de Yadira estaba particularmente orgullosa de ella y sus amigos la admiraban. Lo único que le atormentaba a Yadira era su relación con Samuel Dueñas. Eran novios hacía tiempo, pero hacía unas cuantas semanas que cada vez costaba más no afrontar tempestades. La noche del 6 de noviembre del 2020, Yadira fue a la casa de Samuel y volvieron a discutir, solo que esta vez fue con mucha más intensidad. Fue una discusión fuerte, la gota que llenó el vaso, se podría decir. La versión de Samuel es que decidieron terminar con la relación y se acostaron a dormir. Al otro día, Yadira se iría llevando sus cosas. Pero no terminó pasando eso. Cuando Samuel despertó, ella ya no estaba.
Para el mediodía del 7 de noviembre, los padres de Yadira ya estaban en situación de alerta. Habían intentado hablar con Yadira de modo infructuoso. Al parecer, la chica tenía el celular apagado. Habían llamado a Samuel y este, que parecía recién despierto, había dicho que suponía que la chica debía estar llegando a su hogar. La impaciencia hizo que llamaran a Samuel otra vez pasada una hora. No tomaron como buen augurio que el teléfono de él de pronto también estuviera apagado. Fue en ese momento cuando la madre de Yadira empezó a suponer lo peor y no dejó pasar un segundo. Ahogada por el llanto, habló con amigos de Yadira y también con familiares, pero nadie sabía nada. No le han hecho caso, 24 horas tiene que pasar para denunciar. Tu hija es como el mayor, tiene 19 años, ¿dónde estará caminando con su enamorado? Así me han dicho los policías. Ante la ausencia de respuestas alentadoras, los padres de Yadira fueron a la comisaría más cercana, pero al intentar levantar la denuncia, la respuesta fue que debían esperar 24 horas. Insistieron diciendo que no era habitual en Yadira tardar o incomunicarse. Los policías negaron una y otra vez con las cabezas, diciendo que no podían hacer nada al respecto. Los efectivos además deslizaron la posibilidad de que ella, un poco cansada de las obligaciones, hubiera decidido tomarse un día libre. La madre y el padre de Yadira sabían que eso no era posible, pero trataron de consolarse. Hacia las 5 de la tarde, el padre de Yadira ya no soportó y se dirigió hacia la División de Investigación Criminal de Cusco. La mujer que atendió al hombre le repitió que por el momento tenía que limitarse a esperar. Esa misma mujer llamaría a la familia Angulo Taipe a las 9 de la noche para decirles que había llegado información nueva a la estación. Entonces les contó de los 3 implicados, del youtuber, el productor y el conductor que habían dicho encontrarse con Yadira a la madrugada. La mujer informó que Yadira había desaparecido en la montaña de los 7 colores. El 7 de noviembre del 2020, cuando la familia de Yadira la vio por última vez al ella dirigirse a la casa de su enamorado. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal asignado al caso, a las 2:30 de la mañana Yadira ya se había ido de la casa de Samuel, presuntamente cuando éste dormía. Las suposiciones hacen pensar que Samuel ocultaba algo, que la pelea fue peor de lo que cuenta o que fue él quien la echó de su hogar. Y tiene sentido porque ¿quién saldría a la madrugada sabiendo que podría ser peligroso, poniendo en riesgo su integridad? Probablemente porque se sentía ya mucho más amenazada dentro de esa casa que en la calle. Sea cual sea la respuesta, Yadira salió de esa casa y caminó por las calles que estaban en emergencia sanitaria por el tema del coronavirus, o sea que todo estaba cerrado, nadie recorría las calles, pero ella estaba caminando en esa madrugada. Se supone que va buscando un taxi, es entonces cuando un vehículo para a su lado, la cual sostuvo una discusión y habría sido conducida por desconocidos a la montaña de 7 colores en el vehículo de placa FDF 540. Son Darcy, Erwin y José Luis. Es en ese momento que la historia de la muerte de Yadira empieza a tornarse imprecisa. Lo que alegan los 3 sujetos es lo siguiente, que al ver a la chica caminando sola, se preocuparon. Ella les narró supuestamente lo que pasó con el novio. En ese momento ellos le contaron que estaban por grabar un video con fines turísticos, por lo que Yadira inmediatamente se iluminó porque obviamente ella, tras estudiar todo el tema de turismo, ella podría ser de gran ayuda. Según Erwin y José Luis, ella se puso insistente, quiso acompañarlos a la montaña de los 7 colores, quiso subir con ellos y hablarles del lugar. Ellos terminaron considerando que era una buena idea y le permitieron ser parte de la expedición de la que ella ya no volvería. La magia que brindan los escenarios naturales es siempre única. Visitarlos es la única manera de admirar su majestuosa belleza, sus colores imponentes y toda la historia y mitos que giran a su alrededor. La montaña de 7 colores o montaña arcoíris está situada en el camino al Nevado Usangate, perdón si estoy pronunciando mal, en los Andes del Perú. Tiene 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y su verdadero nombre es Vinicunca. Recibió este apodo por la increíble coloración que le otorga la composición mineralógica de la tierra. La entrada a la montaña arcoíris es por un pueblito llamado Pitumarca, que se encuentra a 2 horas de la ciudad de Cusco. Si uno quiere subirla, debe realizar una caminata a pie o a caballo. Erwin y José Luis habían contratado a Darcy para que los llevara hasta el sitio
y los esperara en la ladera. Ellos se adentrarían a través del sendero de la montaña. Siguiendo el plan, el conductor apagó el motor de su vehículo y los otros, acompañados por Yadira, comenzaron el ascenso. Donde los youtubers se miran entre ellos, asegurando que les espera un gran final. ¿Qué tal la caminata, José Luis? Te saca lengua, pero bueno, y poniéndole ganas para poder caminar. Y creo que al final de la caminata nos espera un pequeño... Tras más de 5 horas, los únicos que descendieron de la montaña fueron Erwin y José Luis y le dijeron a Darcy Ticona en ese momento que la joven había desaparecido. Todo era muy confuso. En su declaración afirmaron que entre ellos organizaron otra caminata para ir a buscarla y al no tener éxito se habían dirigido a la comisaría de la zona y ahí comenzaría lo que sería este misterio. Hay constancia de que junto a un policía Erwin subió nuevamente a la montaña y no encontraron rastros de esta chica. La madre, al enterarse dónde había desaparecido Yadira, viajó hacia la zona y se encontró con los sospechosos detenidos. Ante su insistencia, le aseguraron que un grupo de efectivos ya había realizado un rastrillaje en el lugar, pero todo fue en vano. Yo mismo encontraba a mi hija, todo desnuda, todo. Los policías de Quiquijana han ido a buscar y no han encontrado nada. Yo mismo con mis ojos encontré a mi hija, yo solita a mi hija. Ellos no han encontrado. La señora, que estaba disconforme con la respuesta y acompañada de su joven sobrino, decidió entonces subir por su cuenta. Tras un largo recorrido en medio de las rocas, halló el cuerpo sin vida de su hija. Ahí está el cadáver, no nos podemos acercar mucho porque la policía que está custodiando el cuerpo no nos permite. Tras un largo recorrido en medio de las rocas, halló el cuerpo sin vida de su hija. Ella estaba desnuda, con hematomas y cicatrices que daban cuenta de la violencia que se había ejercido sobre ella. Se hicieron nuevas búsquedas siguiendo el camino trazado por la madre de Yadira. El 22 de diciembre del 2020 lograron hallar la ropa y el celular de la hija. La familia de Yadira sabía que si las primeras búsquedas se hubieran realizado bien, se hubieran organizado mejor, más evidencias habrían aparecido. ¿Cómo es posible que un grupo de policías no hayan encontrado antes el cuerpo si él mismo estaba en el camino más directo? Cuerpo de Yadira presentaba más de 600 lesiones entre escoriaciones, golpes, signos de violación sexual y asfixia mecánica. La policía después de esto ya tenía como un cartel colocado por la sociedad y por los medios de que eran encubridores e ineficaces. Se redobló la intensidad de la investigación y se pidió prisión preventiva para Erwin y José Luis, que rápido ellos respondieron con sus abogados. Según Erwin y José Luis, alguien secuestró y mató a Yadira en un momento en que la joven se había alejado de ellos. La pregunta era, ¿por qué se alejaría de ellos? La respuesta era evidente según la defensa. Los mismos Erwin y José Luis le pedían a Yadira que se alejara para que no interfiriera en los planos que hacían para sus videos, y esa coartada tenía un modo de corroborarse, así accedieron a los archivos de las cámaras con las que habían grabado. Mientras se avanzaba con la posibilidad de realizar pruebas de ADN, la defensa presentó los videos que sus clientes habían realizado aquel día. En los mismos, efectivamente, aparecía Yadira. La caminata, como ya dijimos, pretendía formar parte de un documental promocional para una plataforma virtual, pero el registro se terminó convirtiendo en la pieza clave de una investigación. En una de las primeras evidencias audiovisuales, Yadira está de espaldas y con equipaje a punto de abordar el vehículo manejado por Darcy. No, a tu casa, no a la casa. A tu casa deberías de ir. Claro. Pero qué mal, ¿cómo te va a dejar así de momento? Te puede pasar cualquier cosa. Luego se puede ver al youtuber y a su productor mostrándose ansiosos por llegar a la montaña y de nuevo aparece apenas unos segundos después Yadira. Se la ve viajando en un asiento trasero y parece estar sonriendo. Luego se la ve una última vez, llevaba puesta la campera de uno de los jóvenes y en ese momento, tal como ellos declararon, se puede escuchar cómo le piden que por favor se corra para no salir en cámara. ¿Cómo va la caminata, José? No tiene que aparecer. Trata de estar delante, por favor. Y ahí nos preguntamos de nuevo, ¿puede ser que esta historia sea cierta?
puede ser posible que Yadira se haya alejado para que los otros trabajaran tranquilos y entonces se convirtió en presa fácil para un tercero. Y también había pruebas o evidencias de otra persona en la zona el día de la desaparición. La defensa asegura que Erwin y José Luis se cruzaron con muchos campesinos en el lugar y sugirieron que quizás alguien los vio y empezó a seguirlos. Además, sostienen su voluntad de colaboración, recalcando que fueron ellos los que hicieron la primera denuncia. Luego de estos videos, la opinión pública empezó a mirar con otros ojos a los presuntos implicados y si realmente eran víctimas de todo el asunto y de la misma inoperancia de quienes estaban investigando la causa. Sin embargo, la parte acusadora encontró detalles extraños en los videos y redobló el ataque. Se sospecha hoy en día que el material de las cámaras fotográficas haya sido modificado o bien se haya ocultado parte del mismo. Lo más extraño no tiene nada que ver con una imagen, sino que con un audio. Hay un video en el que Erwin y José Luis van caminando mostrando el paisaje que tienen delante de sí. Si se presta mucha atención, se puede escuchar que hablan en susurros. Según la hora registrada en el video y siguiendo la línea de las declaraciones, para ese entonces Yadira ya estaba desaparecida. Pero estamos recordando ya, pues. No sé cómo le he visto al puto. Puto, ojalá que no le diga eso a la empresa, huevón. ¿Qué cosa? De la chica, pues. ¿El patá? Ajá. Le dijiste, huevón. No, así. No bonito, le ¿sabes qué, bro? No le hace decirle a la empresa lo de la chica, por favor. Ya así dile de frente, huevón. Si te quedas callado le va a comentar, pero si le dices por favor no le vas a decir un poquito de descripción. En el video en cuestión se oye cómo los amigos se preguntan sobre qué hacer con el chofer. Dicen que necesitan discreción de su parte con respecto a la chica. ¿Discreción por qué? ¿Qué tienen que ocultar? Según la declaración de ambas personas, la empresa no tenía conocimiento que iba a viajar una tercera persona. Y como ellos aceptan recoger a la señorita, la preocupación de ellos no está centrada en un acto sospechoso de qué pasó en el lugar de los hechos con la señorita, sino está preocupado en que la empresa que los ha contratado señalen y digan que han llevado en el vehículo a una tercera persona. El abogado defensor fue claro con su explicación. Lo que el youtuber y el productor temían era que el chofer avisara en la agencia que habían subido a alguien extra al vehículo alquilado y suponen que eso les podría traer problemas. También se especuló con que en ese momento Erwin y José Luis estaban siendo víctimas de la desesperación. La chica había desaparecido y tenían miedo de ser tomados como culpables. Por eso, por un momento, evaluaron pedirle a Darcy que no cuente a nadie que la chica ya no estaba. Luego lo recapacitarían y por eso irían a declarar. Por supuesto que para mucha gente esta evidencia dice que Erwin y José Luis realmente fueron los culpables de este crimen y que estaban evaluando salir de todo este asunto, o sea que esa conversación tenía que ver con eso. Lo cierto es que este video continúa, pero como había mucho viento en la montaña, no se escuchaban los micrófonos y todo quedaba como oculto, todo quedaba en especulaciones, sospechas y más dudas. Por otro lado, pericias en las vestimentas de Erwin y José Luis demostraron que las mismas tenían signos de haber sido rasgadas, producto, según la fiscalía, de forcejeos. Aún así, las vestimentas del camarógrafo y guías en las pericias concluyeron roturas recientes por acción de fuerzas externas, lo cual fue subestimado por la defensa de estos dos hombres. Según la defensa, la ropa estaba rajada porque se trataba de atuendos informales de uso diario que tienden a desgastarse o engancharse en sitios de modo natural. La pregunta sigue vigente: ¿son inocentes o son culpables? Desde que se inició la pandemia en el país, la violencia contra la mujer no ha parado, en especial en Cusco. La región está entre las que encabezan la lista con mayores índices de feminicidios. En 2019, el porcentaje de mujeres cusqueñas de entre 15 a 49 años que habían sufrido algún tipo de violencia era del 65,3%, superior al porcentaje nacional que es de 57,7%.
Bien, en estos momentos, como podemos apreciar, son los vecinos, familiares, conocidos, amigos de Yadira Angulo, quien habría fallecido ultrajada y también aparentemente en la montaña de 7 colores en Vinicunca. Ya al día de ayer se ha dictado los 9 meses de prisión preventiva para 2 de los implicados o supuestos implicados. Uno, quien era el taxista, se desempeñaba como taxista, ha quedado libre, pero aún con restricciones. En el año 2020, el Cusco fue la 4ª región con más casos de violencia sexual. Se realizaron 701 denuncias. De estas, 368 fueron violaciones sexuales de acuerdo al último reporte del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y terminamos con estas preguntas, porque es un caso que no es muy largo, no hay más de lo que mencioné en este video, pero sí tenemos muchas preguntas, creo yo, y ustedes también la tendrán después de ver todo este caso. ¿Qué pasará con Erwin y con José Luis? También si es que el chofer realmente está involucrado o si el exnovio de Yadira tiene algo que ver con esto, porque hay que tomar en cuenta que ella sale de la casa del exnovio y termina la relación abruptamente a las 2 de la madrugada, se encuentra con el youtuber y con el productor y con el taxista, y ahí es cuando en algún momento en esas horas ella es asesinada. Entonces podemos, creo yo, presumir que cualquiera podría ser culpable. Podrían ser el youtuber y el productor, podría ser el taxista, podría ser el exnovio, podría ser algún tercero. Yo creo que esto se va a responder una vez que se inicie el juicio y que todas las evidencias se pongan en la mesa y realmente podamos llegar a una conclusión. Este fue el triste caso de Yadira y esperemos que para la familia de Yadira y sus cercanos y sus amigos realmente se haga justicia. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Asad en edición.